Buenas noches, vamos a realizar la actividad número 3, donde vamos a crear usuarios, grupos y generar permisos. Para eso vamos a crear primero los usuarios con el comando user, con el comando add user para crear usuarios y el add group para crear los grupos. Entonces escribimos add user, el nombre del usuario, le damos enter, nos va a pedir una contraseña, la confirmamos, nos piden los nombres completos, habitación, un número telefónico y otro número. Le damos confirmar, ya creamos el primero. El usuario, vamos a crear el segundo con el mismo comando. Le damos operador, nos dice una contraseña, le damos la contraseña, le ponemos un nombre, número de habitación, número telefónico, un segundo número telefónico que me está pidiendo, otro número, le damos confirmar. Perdón. Ahora vamos a crear otro usuario, administrador, nos pide la contraseña, la confirmamos, un nombre completo, una habitación, teléfonos, número, confirmamos. Vamos a crear otro usuario que se llama DBA, lo mismo, contraseñas, confirmamos. Aquí confirmamos, necesitamos la contraseña, ponemos el nombre, habitación, número telefónico, se vea otro número y confirmamos el usuario. Vamos a crear otro usuario que va a ser Julián. Confirmamos contraseña, su nombre completo, nombre de habitación, número telefónico, otro número, confirmamos. Y por último crearemos a Rosa, nos dice también que la contraseña, nombre completo, número de habitación, número telefónico, número alterno y otro número que se está solicitando, y vamos a confirmar. Ok, aquí ya quedaron creados los usuarios. Ahora lo que vamos a hacer es crear los grupos. Para crear los grupos tenemos un comando que es el add group, y ponemos pues el nombre del grupo, operarios, ¿sí? Operadores, operadores. Para el primero, ahí se añade el grupo. El segundo es administrativos, se creó ya. El tercero
contabilidad, y el último que es el de sistemas. Listo, ya quedan creados los grupos, ya quedan creados los usuarios. Ahora lo que vamos a hacer es asignarle a cada usuario su grupo correspondiente. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos add user, le damos el nombre del usuario, operador 1, y colocamos el nombre a donde lo vamos a enviar, o qué grupo es el que le vamos a asignar, que es opera. Damos enter y ahí como nos aparece se añade el usuario al operador 1 al grupo operadores, y así lo hacemos con todos los usuarios. Por el mismo código, el mismo comando, lo hacemos para todos. Aquí ya colocamos administrador para el grupo de administradores. Damos enter. Esto aquí vamos a darle el nombre de administrativos. Ahora sí, también vamos a asignarle a este grupo el de DBA, también ya se añade. Vamos a añadir el de Juliano al de contabilidad, y nos faltaría el de Rosa, que va al de sistemas. Y comienza a se añade correctamente. Bueno, ¿cómo sabemos que ya están con sus usuarios y con sus grupos? Con el comando cat etc, le damos enter. Acá vemos que están creados operadores, están creados aquí con operador 2, ahí tienen el grupo y los usuarios que tiene. Pero hay otro comando donde nos muestra que quedaron con todos sus atributos. Acá está administrador, operador 1, operador 2, administrador, DBA, Julián y Rosa, en el ID correspondiente con sus respectivas carpetas. Ahora lo que vamos a hacer es generarle permisos. Los permisos se generan dependiendo de lo que queramos hacer. Hay de escritura, de lectura y de ejecución. Cada uno tiene un número asignado. El de lectura tiene el 4, el de escritura tiene el 2 y el de ejecución tiene el 1. Entonces, dependiendo de lo que queremos darle a cada usuario, grupo y anónimos, nosotros deseamos darle. Nos están pidiendo al crear los usuarios que le demos permisos del 755. 755 quiere decir que al usuario se le da lectura, escritura y ejecución, que al sumar los tres números de la tabla da el 7. Nos están pidiendo que tenga de lectura y de ejecución, que es 4 y 1, serían 5. Y el de anónimo también, que tuviera de lectura y de ejecución, que es el 4 y 1. ¿Cómo se genera eso? Con el comando chmod
755 al usuario que le vamos a dar. Entonces primero el operador 1, damos enter, también un segundo. Bueno, se me estaba presentando este error porque al generar los permisos lo estaba haciendo fuera del home. Entonces me estaba apareciendo que no podía acceder al operador 1 porque no existía el directorio. Entonces tenía que entrar al home para poderles dar los permisos. Ya le generé el primer permiso al primero, ya me lo generó. Ahora al segundo doy enter, ya me lo generó. Vamos al siguiente y así con todos. Con administrador ya lo generó. Al de DBA también, a Julián y por último a Rosa. Correcto. Si vemos, ya hacemos un listado en el home, nos aparecen los permisos que le hemos asignado. Acá están. En esta parte nos aparece ya pues, los permisos que le hemos asignado a cada uno. Correcto. Bueno, ahora lo que nos está pidiendo la actividad es que nos necesita dar permisos a Julián, que le debemos acceder todos los permisos. Todos los permisos quiere decir que vamos a dar de todos los permisos a Julián, quiere decir que le vamos a dar permisos 777 que va a tener a Julián. Julián va a tener todos los permisos de escritura, de lectura y de ejecución. Todos los permisos los va a tener en todos, en el usuario, en el grupo y en el anónimo. Damos enter. Ahora nos está pidiendo que Rosa pues quede con el mío 755, no se modifica. El operador 1 deberá tener permiso 700. Entonces con el mismo comando le damos 700 a operador 1, lo suprimimos, le damos operador 1. Eso quiere decir que él va a quedar solo, el usuario va a quedar con lectura, escritura, ejecución, el grupo no va a quedar y el anónimo tampoco. Ya voy enter. El operador 2 solo va a tener, el usuario va a tener de lectura, escritura, ejecución y el grupo va a tener, con el grupo va a tener solo de ejecución y el anónimo solo de ejecución. ¿Cómo se hace eso? Es 1, 1 y es operador 2. Listo. El DBA va a tener solo permisos 741, que el usuario va a tener los de lectura, escritura y ejecución. El grupo en el que está, o sea, el grupo que pertenece, va a tener solo de lectura y el anónimo solo va a tener de ejecución. Enter. Y por último, administrador va a quedar con 771. O sea, quiere decir que el usuario va a quedar con todos los permisos, ejecución, lectura y escritura. El grupo va a quedar también con lo mismo, lectura, escritura y ejecución. Y el anónimo solo va a quedar con ejecución. Entonces le damos enter y correcto, nos quedó ya hecho. Si queremos ver que esos cambios se hayan hecho, le damos un LC listado para que nos salgan y ahí podemos ver. Se ve que Julián se nos puso como con un remarcado Julián con un rojo, y eso quiere decir que tiene permisos para todo, como si fuera un usuario. Bueno, ya tenemos los permisos. Ahora nos están diciendo
un segundo. Salga el home. Tengo con el home. Nos están pidiendo que cambiemos las claves a los usuarios. ¿Cómo se hace el cambio de claves? Entonces nosotros vamos a poner el comando pass wd y ponemos los usuarios. Entonces el nombre del usuario, vamos a poner primero el de operador 1. Le damos enter y nos dice que introduzca la nueva contraseña. Nos dice que sea de 6 dígitos alfanumérico. Entonces le vamos a poner AD 1234. Damos enter, vamos a verificar 1234 y correcto, ya se actualizó la contraseña. Y así se va a hacer con todos. Operador 2. Entonces mismo allá está modificando las contraseñas de todos los usuarios que nos están pidiendo. Entonces dije Julián enter, se actualizó. Está Julián, está Rosa, se le da la clave TG, perdón, ahí me equivoqué, no la pude con Rosa, la coloqué mal, confirmarla, ya quedó confirmada. Falta ahora operador 1, operador 2, Julián, DBA, le damos GH, numérica, GH y se confirma. Y nos falta uno que es administrador. Damos enter, 4HJ, enter, 4HJ, enter. Y ya quedaron las nuevas claves que se solicitaron. Correcto. Nos están solicitando que la empleada Rosa ya no trabaja en la compañía, se tiene que retirar entonces sus usuarios. ¿Cómo se retiran? Entonces está rm menos r, nos están pidiendo retirar a Rosa, entonces rm home y el usuario que vamos a retirar, que es Rosa. Damos enter y un segundo, acá lo tengo, comando, ya, lo que pasa es que no le di el espacio, acá al lado del home no le di el espacio y por eso me dice que no puedo hacerlo. Entonces aquí ya retiramos al usuario. Tenemos que retirar también con el comando del user aquí eliminamos el usuario. El grupo no se elimina porque pues lo podemos haber utilizado. Entonces si vamos a dar un leads, damos enter, ya no nos aparece Rosa como usuario del sistema. Mira, que ya tampoco aparece, ya está eliminado. Entonces
ya quedó eliminado el usuario. Correcto. Después, para el punto que nos piden eliminar rosa, y eso ya pues es el final de las actividades, de lo que nos están solicitando para creación, permisos, eliminación de usuarios. Entonces, muchas gracias por su atención y feliz noche. Gracias. Buenas noches. Vamos a realizar la actividad número 3, donde vamos a crear usuarios, grupos y generar permisos. Para eso vamos a crear primero los usuarios con el comando user, con el comando add user para crear usuarios y el add group para crear los grupos. Entonces escribimos add user, el nombre del usuario, le damos enter, nos va a pedir una contraseña, la confirmamos, nos piden los nombres completos, habitación, un número telefónico y otro número. Le damos confirmar, ya creamos el primero usuario. Vamos a crear el segundo con el mismo comando, le damos a operador, nos dice que es una contraseña, le damos la contraseña, le ponemos un nombre, número de habitación, número telefónico, un segundo número telefónico que está pidiendo, otro número, le damos confirmar. Perdón. Ahora vamos a crear otro usuario, administrador, nos pide la contraseña, la confirmamos, un nombre completo, una habitación, teléfonos, confirmamos. Vamos a crear otro usuario que se llama DBA, lo mismo, contraseñas, confirmamos, aquí confirmamos, necesitamos la contraseña, ponemos el nombre, habitación, número telefónico, se vea otro número y confirmamos el usuario. Vamos a crear otro usuario que va a ser Julián. Confirmamos la contraseña, su nombre completo, nombre de habitación, número telefónico, otro número, confirmamos. Y por último haremos a Rosa, nos dice también que la contraseña, nombre completo, número de habitación, número telefónico, número alterno y otro número que se está solicitando, y vamos a confirmar. Ok, aquí ya quedaron creados los usuarios. Ahora lo que vamos a hacer es crear los grupos. Para crear los grupos tenemos un comando que es el add group, y ponemos pues el nombre del grupo.
operarios, así, operadores, perdón, operadores. Para el primero, ahí se añade el grupo. El segundo es administrativos, ya. El tercero, contabilidad, y el último, que es el de sistemas. Listo, ya quedaron creados los grupos, ya quedaron creados los usuarios. Ahora lo que vamos a hacer es asignarle a cada usuario su grupo correspondiente. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos add user, le damos el nombre del usuario, operador 1, y colocamos el nombre a donde lo vamos a enviar, o qué grupo es el que le vamos a asignar, que es operadores. Damos a enter y ahí como nos aparece hacer el usuario al operador 1 al grupo operadores, y así lo hacemos con todos los usuarios. Por el mismo código, el mismo comando, lo hacemos para todos. Aquí ya colocamos administrador para el grupo de administradores. Damos enter. Esto quedó mal el nombre de administrativos. Ahora sí. También vamos a asignarle a este grupo el de DBA. También ya se añade. Vamos a añadir el de Juliano al de contabilidad, y nos faltaría el de Rosa, que va al de sistemas. Y como se añade correctamente. Bueno, ¿cómo sabemos que ya están con sus usuarios y con sus grupos? Con el comando cat etc, le damos group, le damos enter. Acá vemos que están creados. Operadores están creados aquí con operador 2, ahí tienen el grupo y los usuarios que tiene. Pero hay otro comando donde nos muestra que quedaron con todos sus atributos. Acá están: administrador, operador 1, operador 2, administrador de DBA, Julián y Rosa, en el ID correspondiente con sus respectivas carpetas. Ahora lo que vamos a hacer es generarle permisos. Los permisos se generan dependiendo de lo que queramos hacer. Hay de escritura, de lectura y de ejecución. Cada uno tiene un número asignado. El de lectura tiene 4, el de escritura tiene el 2 y el de ejecución tiene el 1. Entonces, dependiendo de lo que queremos darle a cada usuario, grupo y anónimos,
nosotros deseamos darle. Nos están pidiendo al crear los usuarios que le demos permisos del 755. 755 quiere decir que al usuario se le da lectura, escritura y ejecución, que al sumar los tres números de la tabla da el 7. Nos están pidiendo que tenga de escritura, perdón, de lectura y de ejecución, que es 4 y 1, serían 5. Y el de anónimo también, que tuviera de lectura y de ejecución, que es el 4 y 1. ¿Cómo se genera eso? Con el comando chmod 755 al usuario que le vamos a dar. Entonces primero el operador 1, damos enter, también un segundo. Bueno, se me estaba presentando este error porque al generar los permisos lo estaba haciendo fuera del home. Entonces me estaba apareciendo que no podía acceder al operador 1 porque no existía el directorio. Entonces tenía que entrar al home para poderle dar los permisos. Ya le generé el primer permiso al primero, ya me lo generó. Ahora al segundo le doy enter, ya me lo generó. Vamos al siguiente y así con todos. Con administrador me lo generó. Al de DBA también, a Julián y por último a Rosa. Correcto. Si vemos, ya hacemos un listado en el home, nos aparecen los permisos que le hemos asignado. Acá están. En esta parte nos aparece ya pues, los permisos que le hemos asignado a cada uno. Correcto. Bueno, ahora lo que nos está pidiendo la actividad es que nos necesita dar permisos a Julián, que le debemos acceder todos los permisos. De los permisos quiere decir que vamos a dar de todos los permisos a Julián, quiere decir que le vamos a dar permisos 777, que va a tener a Julián. Julián va a tener todos los permisos de escritura, de lectura y de ejecución. Todos los permisos los va a tener en todos, en el usuario, en el grupo y en el anónimo. Damos enter. Ahora nos está pidiendo que Rosa pues quede con el mío 755, no se modifica. El operador 1 deberá tener permiso 700. Entonces con el mismo comando le damos 700 a operador 1. Lo suprimimos, le damos operador 1. Eso quiere decir que él va a quedar solo, el usuario va a quedar con lectura, escritura, ejecución, el grupo no va a quedar y el anónimo tampoco. Ya voy a enter. El operador 2 solo va a tener, el usuario va a tener de lectura, escritura, ejecución, y el grupo va a tener, con el grupo va a tener solo de ejecución, y el anónimo solo de ejecución. ¿Cómo se hace eso? Es 1, 1 y es operador 2. Listo. El DBA va a tener solo permisos 741, que el usuario va a tener los de lectura, escritura y ejecución. El grupo en el que está, el grupo que pertenece, va a tener solo de lectura y el anónimo solo va a tener de ejecución. Doy enter. Y por último, administrador va a quedar con 771. O sea, quiere decir que el usuario va a quedar con todos los permisos, ejecución, lectura y escritura. El grupo va a quedar también con lo mismo, lectura, escritura y ejecución. Y el anónimo solo va a quedar con ejecución. Entonces le damos enter y correcto, nos quedó ya hecho.
Si queremos ver que esos cambios se hayan hecho, le damos un LC listado para que nos salgan y ahí podemos ver. Se ve que Julián se nos puso como con un remarcado Julián con un rojo, y eso quiere decir que tiene Julián tiene permisos para todo, como si fuera un usuario. Bueno, ya tenemos los permisos. Ahora nos están diciendo un segundo. Salgo el home. Tengo con el home. Nos están pidiendo que cambiemos las claves a los usuarios. ¿Cómo se hace el cambio de claves? Entonces nosotros vamos a poner el comando pass wd y ponemos los usuarios. Entonces el nombre del usuario, vamos a poner primero el de operador 1. Le damos enter y nos dice que introduzca la nueva contraseña. Nos dice que sea de 6 dígitos alfanumérico. Entonces le vamos a poner AD 1 2 3 4. Damos enter, vamos a verificar 1 2 3 4 y correcto, ya se actualizó la contraseña. Y así se va a hacer con todos. Operador 2. Entonces mismo allá está modificando las contraseñas de todos los usuarios que nos están pidiendo. Entonces sigue Julián ya enter, se actualizó. Está Julián, está Rosa, se le da la nueva clave TG, perdón, me equivoqué, no la pude con Rosa, la coloqué mal, confirmarla, ya quedó confirmada. Falta ahora operador 1, operador 2, Julián, DBA, le damos GH, Panamérica, GH, y se confirma. Y nos falta uno que es administrador. Damos enter, 4 HJ enter, 4 HJ enter, y ya quedaron las nuevas claves que se solicitaron. Correcto. Bueno, nos están solicitando que el empleado Rosa ya no trabaja en la compañía, se tiene que retirar. Entonces sus usuarios, ¿cómo se retiran? Entonces está rm menos r, nos están pidiendo retirar a Rosa. Entonces rm slash home y el usuario que vamos a retirar, que es Rosa. Damos enter y un segundo, acá ya lo tengo, comando, ya. Lo que pasa es que no le di el espacio acá al lado del home, no le di el espacio.
no le di el espacio y por eso me dice que no puedo hacerlo. Entonces aquí ya retiramos al usuario. Tenemos que retirar también con el comando del user aquí eliminamos el usuario. El grupo no se elimina porque pues lo podemos haber utilizado. Entonces si vamos a dar un delete, damos enter, ya no nos aparece Rosa como usuario del sistema. Mira, que ya tampoco aparece, ya está eliminado. Entonces ya quedó eliminado el usuario. Correcto. Después para el punto que nos piden eliminar Rosa y eso ya pues es el final de las actividades de lo que nos están solicitando para creación, permisos, eliminación de usuarios. Entonces muchas gracias por su atención y feliz noche. Gracias.